Los conductores veteranos conducir camiones de larga distancia por la noche tiene en realidad muchos top, especialmente cuando conduces a medianoche a lugares con poca gente. Es fácil encontrarse con cosas extrañas o ver cosas sucias. Por lo tanto, los conductores siempre exigen estrictamente 3 reglas de transporte de carga. La primera es que, si estás nunca bajes del camión para dormir al lado de la carretera. Incluso si quieres ir al baño, aguántalo hasta que amanezca. La segunda, cuando encuentres un túnel, debes tocar la bocina. Para túneles redondos toca 2 veces. Para los cuadrados toca la bocina 3 veces finalmente, sin importar a quién veas pidiendo ayuda en la carretera. Ya sea hombre, mujer, viejo o joven, no muestres bondad a la ligera. Al principio yo no creía en nada de esto, pero lo que no esperaba era que, cuando entré en esta industria a los 23 años, mi destino cambió drásticamente. A finales de 2006, por recomendación de un amigo de mi padre, dado el maestro Liu de alrededor de 40 años, sus colegas lo llamaban Liu Laowai. Parecía llevarse muy bien conmigo. Al día siguiente de conocernos, el maestro Liu llamó a mi padre. Quería que fuera con él en un camión de carga de larga distancia y prometió darme 3.000 yuanes al terminar este viaje. Eso era una fortuna en ese entonces. Así empecé mi primer viaje de transporte de carga. Después de cargar el maestro Liu y yo condujimos el camión en dirección a Xinjiang, autopistas. La mayoría del camino lo hacíamos por carreteras nacionales, por lo que este viaje a Xinjiang tomaría más de 20 días. En el camino, el maestro Liu no olvidó darme esperanzas. Me dijo que, si seguía con él haciendo viajes de camión, seguro que el próximo año ganaría suficiente dinero para casarme. Pero el maestro Liu realmente cumplió su palabra. En solo 3 meses realmente me casé. Incluso obtuve de más un camión propio. Solo que justo cuando el cielo acababa de oscurecer, el maestro Liu sonrió misteriosamente y me dijo: Chao, en aproximadamente 1 hora llegaremos al condado. ¿Has probado el sabor de una mujer? Al escuchar esta pregunta, mi cara se puso roja al instante. Auenenio. Jajaja, no pasa nada. Cuando lleguemos al condado te llevaré a... La verdad, en ese momento yo sentía que el maestro Liu era la mejor persona que había conocido pero después de que dijo eso, de repente sentí que las cosas empezaban a no estar bien, porque el maestro Liu dijo que en aproximadamente 1 hora llegaríamos al condado. Pero yo veía claramente que mientras el exterior, nuestro camión se sacudía y sacudía. Mi trasero me dolía de tanto. Habíamos conducido más de 3 horas y aún no habíamos llegado al condado que mencionó él. Los peatones y vehículos, al final no había ni una sola sombra de persona. Ni siquiera se veía un solo vehículo. Como si de repente todo hubiera desaparecido. Solo quedaba nuestro camión circulando. Al principio todavía podía ver la expresión del tranquila. Luego esa cara tranquila se volvió dudosa gradualmente. Después se volvió de shock. Y luego ligera. El aire de repente se quedó en silencio. Y yo también tenía una sensación extraña, como si fuera de la ventana del camión algo me estuviera mirando todo el tiempo. Así que dije en voz baja: Maestro Liu, lo que afuera de la ventana. El maestro Liu me miró con ojos muy abiertos y me interrumpió bruscamente: Cállate. Zhou Wu, sube rápido la ventana. Me asusté por el repentino regaño. Rápidamente cerré bien la ventana. En ese momento podía sentir la tensión del maestro Liu y su mirada constante al espejo retrovisor. Me hizo sentir un miedo inexplicable. De repente, vi claramente en la parte delantera derecha del vehículo. De repente había una anciana vestida con ropa gris de té, mirándome fijamente. Esa cara anciana y arrugada me hizo erizar todos los pelos del cuerpo al instante. Instintivamente y no pude parar de temblar. Maestro Liu, hay alguien. Al escuchar lo que dije, el maestro Liu me dio una bofetada directamente y me gritó enojado: ¿Qué persona? Eso es un fantasma. Siéntate quieto. Me quedé aturdido por la bofetada del... En un instante no pude decir nada, pero en ese momento vi otra escena extraña. Justo delante de nuestro vehículo apareció un Santana viejo y descascarado, avanzando lentamente. Lo más extraño es que este auto circulaba en la medianoche completamente oscuro, pero las luces no estaban encendidas. Incluso todo el auto no tenía ni una pizca de luz por dentro y por fuera. Este Santana no tenía placa y simplemente iba delante, avanzando lentamente. Aunque era extraño, al menos el maestro Liu y yo veíamos este auto real. Mi estado de ánimo mejoró un poco al instante. En ese momento, el maestro Liu sacó un cigarrillo, exhaló profundamente, me miró y dijo: Chao, la situación anterior era el muro fantasma. Recuerda que todas las personas que no necesariamente son personas. ¿Pero esa anciana era un fantasma? El maestro Liu giró la cabeza y me miró con una mirada significativa. ¿No te diste cuenta de que esa anciana caminaba solo con la punta de los pies tocando el suelo? Al escuchar esto aspiré profundamente al ver mi aspecto asustado. El maestro Liu sonrió. Ahora ya no pasa nada. Ya hemos salido. Luego el maestro Liu se puso el cigarrillo y empezó a encender las luces altas hacia el Santana de Ade, murmurando: ¿Qué persona es esta? Conducir sin luces en plena noche ya es algo, pero además va tan lento. Después de encenderlas mucho tiempo, el maestro Liu se puso furioso y empezó a tocar la bocina sin parar.
Sin embargo, el auto de adelante no mostraba intención de ceder. Está bien. En ese momento, el maestro Liu preparándose para iluminar al... Sin embargo, después de esa maniobra, vi claramente que la expresión furiosa del maestro Liu sus pupilas se dilataron y se volvieron de puro shock, comisura de la boca, y ni siquiera se dio cuenta. Maestro Liu, tu cigarrillo. Le señalé rápidamente el cigarrillo para recordar. Sin embargo, el maestro Liu ni siquiera prestó atención al cigarrillo en su... Apretó con fuerza el volante. Pisó el freno y detuvo el camión. Eso me pilló desprevenido y el maestro Liu no me hizo caso. Tomó el cigarrillo de su pantalón y se lo puso en la boca, mirando fijamente el Santana de adelante, que avanzaba lentamente, hasta desaparecer en la oscuridad. Y en ese momento vi claramente que la mano del maestro Liu de repente giró la cabeza y me miró, con los ojos enrojecidos. Y dijo con odio, en el asiento del conductor de ese No hay nadie. Al escuchar esto me quedé helado. Y dije incrédulo, el conductor, pero ese auto estaba circulando. ¿Cómo es posible que no haya nadie? En ese momento era la primera vez que vivía algo así. En mi corazón solo había miedo y terror. Liu murmuró de nuevo. Nos hemos topado con algo maligno. Y yo, para reprimir el miedo en mi corazón, nervioso, tomé un cigarrillo del maestro Liu y me lo puse en la boca. El maestro Liu me miró pero no dijo. Y esa fue la primera vez que fumé. Después de dar una calada profunda, una sensación de mareo me armé de valor y pregunté, Maestro Liu, ¿es un auto fantasma? Sin embargo, al escuchar mi pregunta, el maestro Liu de repente me miró y dijo, cállate. Me fulminó. Al escuchar el regaño del maestro Liu, el miedo que había disminuido volvió a subir. Probablemente el maestro Liu sintió mi cuerpo tembloroso, dio una calada profunda al cigarrillo. Y luego me consoló, no pasa nada. Nos detenemos aquí 2 horas sin avanzar. Esperamos a que el auto fantasma se aleje y luego seguimos. Volví a dar otra calada al cigarrillo. Asentí con la cabeza aturdido. Ahora probablemente solo podíamos hacer eso, pero no sé por qué. Siempre sentía que mi corazón Durante la espera, el maestro Liu y yo no dijimos ni una palabra. Solo fumábamos en silencio cada uno. Quizá para el maestro Liu también era la primera vez que se encontraba con un auto. Cuando el maestro Liu terminó encendió el motor. Y volvimos a ponernos en marcha, pero conducíamos muy despacio, con mucha tensión durante media. Solo entonces los dos respiramos aliviados. Probablemente el estado de ánimo del maestro Liu mejoró un poco. Me dio una palmada en el hombro, intentando relajar el ambiente. No pasa nada. Chou, no tengas miedo. Aunque realmente haya fantasmas, con tu constitución puedes barrer a todos los espíritus. Giré la cabeza para responder. De repente, con el rabillo del ojo vi delante de nosotros una sombra de auto que avanzaba lentamente desde la oscuridad hacia el medio de la carretera. Giré la cabeza y miré con atención. En un instante sentí que mi corazón se detenía. Temblando dije, Maestro Liu, el auto fantasma ha aparecido de nuevo. Y al escuchar lo que dije, la expresión que acababa de relajarse en su rostro, por un momento, ninguno de los dos habló. Tana sin placar y el amuleto colgando en la cabina del conductor, que se balanceaba sin parar. Maestro Liu, ¿qué hacemos ahora? En ese momento, yo ya estaba bastante perdido. Solo podía poner mis esperanzas en el maestro. Al escuchar mi pregunta, en su rostro apareció de repente un gesto de odio, y me dijo, ¿de qué te asustas? No es solo un auto fantasma. Ve y trae el objeto envuelto en tela roja que está detrás de mí. Al escuchar las palabras del maestro Liu, sentí que encontraba un poco. Rápidamente me giré y detrás del asiento del maestro Liu había cosas negras, preservativos y todo tipo. Busqué mucho tiempo. Finalmente encontré algo envuelto en tela roja. El objeto no era grande. Al tocarlo se sentía blando. Y lo que me extrañó fue que el color de la tela roja era muy como si estuviera impregnada de algo. Y se había vuelto de un rojo profundo. Chou, ¿en qué te quedas pensando? Rápido pon el bulto envuelto en tela roja en el tablet. La voz del maestro Liu era extremadamente urgente. No sé si era una impresión mía, maestro Liu, pero aún así le obedecí. Y puse el bulto envuelto en tela roja en el tablero. Lo extraño fue que en el instante en que puse el bulto, el Santana que avanzaba adelante, como si todo el auto se sacudiera ligera. Bien, ya no debería haber problema. En ese momento, el maestro Liu también. Yo estaba un poco confundido. Maestro Liu, con poner el bulto ya no hay problema. Este bulto no es un objeto común. Esto es, las palabras de explicación se detuvieron a la mitad, como si por algún tabú muriera. Las palabras siguientes, 2 minutos después de poner el bulto envuelto en tela, el Santana que avanzaba lentamente delante. De repente aceleró, y en un instante desapareció ante los ojos del maestro Liu, como si temiera algo. Finalmente todo volvió a la normalidad. El maestro Liu y yo sin sorpresa. 30 minutos después vimos las luces del condado y algunas figuras. Emocionado le dije al maestro Liu, ¿ya hemos salido? Sin embargo, cuando giré la cabeza vi una escena extraña. Vi que de la nariz fluyó lentamente un líquido negro, que se veía especialmente siniestro. Maestro Liu, tu nariz. El maestro Liu parecía no sentir nada.
Me miró confundido. Luego se limpió la nariz con la mano. Miró el líquido en su mano. Y me dijo despreocupado, no pasa nada, es que tengo calor interno. Cuando lleguemos al hotel nos relajaremos bien. Pero yo sentía que algo no estaba bien. No era la primera vez que me sangraba Luego no dijo nada más. Solo apretó con fuerza el bulto rojo del... En ese momento, sentí una sensación extraña, como si el maestro Liu me estuviera ocultando algo. Justo cuando estaba pensando, el camión se detuvo junto a un hotel. El maestro Liu se desabrochó el cinturón. Hay cosas que no hay que pensar demasiado. Lo pasado ya pasó. Hermano, te llevaré a divertirnos un poco. Al decirlo me guiñó un ojo. Yo sonreí con amargura y me preparé para abrir la puerta del copiloto. De repente en la ventanilla del copiloto, una cara oscura se pegó a ella, con una sonrisa siniestra mirándome fijamente. ¡Ay Dios! Eso me asustó y grité fuerte. Al terminar, el maestro Liu bajó del camión con el bulto rojo bajo el brazo y le sonrió a la cara en la ventanilla, diciendo, tonto, ¿hay habitaciones disponibles? En ese momento, la cara pegada a mi ventanilla se apartó y dijo de forma loca, sí, una mujer y un hombre están siguiendo. Ja, 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 qué bien, qué bien. Pronto va a morir alguien. En ese momento, di que era un loco. Vestido con ropa rota. Pero por su voz se notaba que tenía solo 17 o 18 años. De verdad cada vez más. Luego el maestro Liu me miró y caminó. Chao Wu, asentí con la cabeza. Bajé del camión y seguí al maestro Liu. En el instante en que entramos al hotel, instintivamente giré la cabeza. Vi en la noche oscura que el loco tenía una sonrisa extraña en la cara y me miraba inmóvil. Eso me dio una sensación fría como si me atravesaran. Siguiendo al maestro Liu, entramos al hotel. Una mujer de alrededor de 40 años estaba inclinada sobre el mostrador. No sé qué escribía. El maestro Liu, con el bulto rojo bajo el brazo, se acercó y gritó, jefa, 2 habitaciones. Solo entonces la mujer levantó la cabeza, pero al ver su apariencia, mi corazón dio un salto, porque vi que los ojos de esta mujer solo tenían el blanco, sin pupilas negras. Y sus labios estaban pintados de un rojo llamativo que bajo la luz amarillenta se veía especialmente extraño. Liu Laowai ha traído a otro nuevo. Los ojos de la mujer giraban sin parar. En ese momento vi que en realidad tenía pupilas negras, pero muy pequeñas, como puntas de aguja. Cada vez que giraban, se veían especialmente sobresalientes. Si este aprendiz mío es bastante rápido, dame 2 llaves de habitación y llama a 2 chicas. Recuerda que sean jóvenes. No me traigas de 30 o 40 años. Y sacó... La mujer no habló. Bajó la cabeza y sacó 2 llaves del cajón cuarto piso. 403 y 404 para las chicas, solo hay una disponible. ¿Quién quiere primero? Al escuchar esto abrí la boca rápidamente. Yo no quiero. Se la dejo al maestro Liu. Jajaja Chou Wu. Entonces no seré educado. La verdad, en ese momento yo no tenía ni... Los sucesos extraños del camino ya me habían dejado exhausto. ¿Cómo iba a pensar en eso? Justo cuando nos preparábamos para subir las escaleras, la mujer de repente me detuvo. ¿Te llama? Me quedé sorprendido y asentí. Luego, después de que el maestro Liu... La mujer miró su espalda. Luego se inclinó y bajó. Y me dijo una frase que me hizo temblar de cuerpo entero. No sigas a Liu Laowai. Vete rápido. Él va a morir. Al escuchar esto, yo estaba lleno de confusión, justo cuando abrí la boca para preguntar ¿por qué? La voz del maestro Liu llegó desde el segundo piso. Chao Wu, ¿qué haces? Sube rápido. Miré a la jefa del hotel. No dije nada y subí rápidamente las escaleras. Al llegar al cuarto piso, seguí al En mi corazón todavía pensaba en lo que había dicho la jefa. En ese momento, los pasos del maestro Liu. ¿Qué te dijo la jefa hace un momento? En ese momento, la voz del maestro Liu se volvió ronca. Su espalda también se veía. Me hizo erizar los pelos y un sudor frío corrió por mi espalda sin razón. No dijo nada, yo respondí temblando. Después de mucho tiempo, solo me dio la espalda. Luego el maestro Liu me entregó y abrió en silencio la puerta de la habitación 4. Y quizá fue una impresión mía. Me pareció ver que, en el instante en que el maestro Liu, su sombra tembló ligeramente. Así con la llave en la mano. Empujé nervioso la puerta de la habitación 403. Era una habitación individual común. Dentro había... Después de acostarme en la cama, no pude dormir de ninguna manera. Mi carrera como conductor de camión. El primer día ya era inolvidable. Desde el muro fantasma hasta el auto fantasma, y luego mi mente había estado en un estado de extrema tensión. Ahora que la jefa dijo que el maestro me daba una sensación aún más inexplicable. Justo cuando estaba medio dormido, a punto de quedarme dormido, de repente del cuarto de al lado llegó un sonido especial. Eso hizo que se me quitara todo el sueño de... Sabía que era el maestro Liu que ya había empezado a moverse. Sin embargo, hasta las 3 de la madrugada, el sonido del cuarto de al lado no paró. Eso me puso un poco nervioso.
agonizando hasta las 4 de la madrugada. De repente un gemido masculino de placer llegó del cuarto de al lado. Solo entonces todo el hotel, y en ese momento el sueño volvió a invadirme, pero justo cuando me preparaba para volver a dormirme, en la puerta de mi habitación, apareció de repente un golpe. Muy leve pero extremadamente claro. Pero con el paso del tiempo, el sonido se volvió cada vez más fuerte. ¿Quién demonios no duerme a medianoche? ¡Qué molesto! ¿Qué golpean? Sin poder más maldije en voz alta. ¡Qué curioso! Después de que maldije, el sonido desapareció de repente, así que metí la cabeza bajo las sábanas y me preparé para seguir. Quién sabe, unos minutos después, el golpe en mi corazón se encendió una rabia sin nombre. Aparté las sábanas, me levanté directamente y abrí la puerta, justo cuando quería gritar enojado. Sin embargo, la escena ante mis ojos me hizo caer sentado al suelo directamente. Los pelos de mi cuerpo se erizaron al instante. Vi que todo el cuerpo del maestro Liu colgaba así balanceándose en la puerta de mi habitación. Había muerto de forma horrible. Su lengua estaba sus ojos, nariz, comisuras de la boca y oreja. Sus ojos estaban muy abiertos, su cara llena de extrema inconformidad y terror. Resulta que ese sonido especial de golpes en realidad era el cadáver colgante del maestro Liu, que al balancearse, sus puntas de los pies golpeaban continuamente la puerta de mi habitación. Al ver una escena así, sentí que mis pies se entumecían. No podía dar ni un paso. Quería gritar, pero descubrí que mi garganta estaba como bloqueada. No podía gritar nada. En ese momento, desde las escaleras alguien se acercó. Giré la cabeza rígida. Era precisamente el loco que en el estacionamiento se había pegado a mi ventanilla. Sin embargo, al ver la situación mía y del maestro Liu, no se asustó. En cambio se emocionó más y empezó a aplaudir. Un hombre y una mujer. Jajaja, qué divertido, qué divertido. El hombre murió primero. Jajaja, y yo miraba aterrorizado. Como este loco daba vueltas alrededor. Luego el loco de repente me miró mucho tiempo y luego aplaudiendo dijo: jaja, pronto te toca a ti. Tú también vas a morir pronto. Jajaja, qué divertido, Al escuchar eso, mi cuerpo como si hubiera recibido una temblé de frío al instante y me desmayé directamente. Cuando desperté de nuevo, descubrí que ya estaba acostado. Toda la habitación olía desinfectante. Justo cuando intenté levantarme, descubrí que a mi lado había una policía mujer que me miraba con alerta. Esta policía era muy guapa y tenía: ¿Oficial, esto es un hospital? ¿Por qué estoy aquí? Me froté la cabeza y pregunté. Sin embargo, ella no respondió. Se dio la vuelta y salió de la... Poco después volvió a entrar. Ya puedes salir. Ven conmigo. Diciendo eso sacó unas esposas de su mano. Me esposó las manos rápidamente y me llevó afuera. No me llevas a... Al ver esto me asusté al instante. ¿Cómo es que me esposaron? ¿Qué está pasando? Sin embargo, mi forcejeo no sirvió de nada. Me llevaron directamente a un auto de policía. Me eché a llorar del miedo, preguntando sin parar qué crimen había cometido. Pero los dos en el auto no dijeron. Así llegamos a la comisaría. Me metieron en una pequeña habitación. No importaba cómo gritar a nadie, me hacía caso. Y bajo la luz cegadora, sentía que las palabras en mis oídos dijo que la siguiente persona en morir sería yo. No sé cuánto tiempo pasó. Escuché que la puerta de la habitación se abrió. Entró un policía de mediana edad. Con él venía esa policía mujer de buena figura. El policía de mediana edad me miró con: ¿qué quieres que diga? En ese momento yo ya estaba confundido. ¿Qué quería que dijera? Al escuchar lo que dije, el policía de mediana edad se enojó un poco. ¿No sabes lo que tú mismo hiciste? Bajo mi mirada confundida, la policía mujer de al lado empezó a decirle mis delitos. Al terminar escuché, me quedé helado, porque ellos decían que yo había matado al maestro Liu. Nervioso empecé a pero por los nervios las palabras salían entrecortadas. En ese momento el policía de mediana edad golpeó la mesa. Habla claro. Y ese grito fuerte me ayudó a calmar un poco los nervios, así que organicé mis palabras y empecé a contar lo que vi y viví después de que el maestro Liu, todo sin ocultar nada. Y pregunté: desde que Liu Laowai terminó, ¿cuánto tiempo pasó hasta que sonó el golpe en la puerta? Al escuchar su pregunta, supe que este policía ya confiaba un poco, así que intenté recordar con esfuerzo. Aproximadamente 5 minutos. En ese momento, el policía de mediana edad no habló más, solo frunció el ceño mirando los papeles. De repente levantó la cabeza de dijiste que la jefa del hotel que encontraste. Sí. Respondí temblando. ¿Qué características? Sus ojos tenían un color extra. Las pupilas negras eran solo del tamaño de una punta de aguja. Sin embargo, apenas terminé de hablar, el policía de mediana edad de repente gritó: el jefe de ese hotel siempre ha sido blancos. ¿Crees que la policía es tonta? Al escuchar lo que dijo el policía de mediana edad, me quedé completamente perdido. ¿El jefe es un hombre?
Entonces, ¿qué era la mujer que vi ayer? De repente sentí que claramente solo quería ser un conductor de camión. ¿Por qué había vivido tantas cosas? Piensa bien tú mismo otra vez. En 10 minutos volveré. El policía de mediana edad dijo eso, me miró, y se dio la vuelta y se fue. En ese momento, la policía mujer abrió como si quisiera decir algo. Pero al final no lo dijo, así que me quedé solo en la habitación, soportando la lucha entre la memoria y el miedo. Aunque el policía de mediana edad venía cada 10 minutos a preguntarme, pero cada vez lo que decía era exactamente igual, hasta 2 horas después. Esa policía mujer de buena figura abrió la boca y habló. La jefa de ojos blancos que mencionaste se llama Jiao. 47 años, divorciada. Ha estado dirigiendo un hotel de 4 pisos en las afueras. Es esta persona. Al escuchar lo que dijo la policía mujer, sentí como si hubiera agarrado un salvavidas. ¿Sí se la han encontrado? ¿Qué dijo? ¿Fue ella quien mató al maestro Liu? La policía mujer me miró con ojos y luego dijo lentamente, realmente pero cuando la encontramos ya murió hace 1 año. Imposible, absolutamente imposible. Anoche todavía la vi. ¿Cómo es posible que ahora, en ese momento, anoche todavía hablé con esa mujer? ¿Cómo pudo morir hace 1 año? De repente abrí los ojos. La que vi anoche era un fantasma. La policía mujer me miró todo, luego sacó una carpeta de un archivo y la puso frente a mí. La mujer que mencionaste realmente murió hace 1 año. En ese entonces, por una pelea, le clavaron un hierro en los 2 ojos. Este caso lo manejé yo. En ese momento puse la mirada en esa carpeta y vi una foto de un cadáver. Abrí los ojos y me acerqué y descubrí sorprendido que esta persona realmente era la jefa que vi anoche. En ese momento sentía que casi se me salía por la garganta. Y lo que dijo la policía mujer a continuación me puso los pelos de punta. Además, el hotel donde te quedaste anoche, el dueño actual ni siquiera sabía que es porque en el 4.º piso había muerto gente. Así que ese 4.º piso ya no se alquila. Al escuchar esto confirmé aún más que la mujer que vi anoche definitivamente era un fantasma. Tragué saliva y le dije a la policía mujer, ¿me creerías? La policía mujer no respondió. Solo me miró con los ojos entrecerrados. Sé que ustedes seguramente no creen, pero todo lo que digo es verdad. Por razón y por sentimiento, yo no podría matar al maestro Liu. Yo lo seguía para ganar dinero. ¿Cómo iba a matar a mi propia fuente? Policía mujer. Los fantasmas y monstruos que mencionas naturalmente no los creo. De cualquier forma. Ahora sigue siendo sospechoso. Al escuchar esto asentí aturdido. Sabía que si no pasaba nada inesperado, el resto de mi vida probablemente la pasaría en la cárcel. En ese momento me arrepentí un poco. Me arrepentí de por qué había decidido ser conductor de camión. Ni siquiera había ganado el dinero del conductor. Y ya me había metido en la cárcel. No sé cuánto tiempo pasó. La puerta de la habitación se abrió de nuevo. Solo que esta vez quien entró, al entrar me miró profundamente. Le pregunté rápidamente, oficial, ¿cuándo me va a fusilarte? ¿Por qué te vamos a fusilar? Ya encontramos al verdadero culpable. Ahora puedes irte. Por un momento no reaccioné. Temblando pregunté, ¿qué dijiste? Dije que atrapamos al culpable. PUIDS irte. Tu padre te está esperando afuera. El gran cambio de tristeza a alegría me mareó un poco, pero en la confusión pensé en algo. Oficial, quiero preguntar quién es el verdadero culpable. El oficial no me respondió, sino que levantó la cabeza y miró hacia la puerta. Confundido seguí su mirada, hasta que vi la figura en la puerta. Me quedé helado de corazón. Era ese loco. Y en ese momento, la mirada del loco también se posó en su cara originalmente aturdida. De repente se convirtió en una sonrisa siniestra, en el instante en que salí y pasé a su lado. Me dijo en voz muy baja una frase. Él te ha elegido. En la confusión no supe si esa frase que acababa de escuchar era una alucinación. Después de salir de la comisaría, mi padre al verme salir, se acercó y me dio una patada, pero después de golpearme, me dio en silencio un panecillo. Me senté en su bicicleta con lágrimas corriendo. No sabía por qué lloraba. Quizá por haber sobrevivido, o quizá por el maestro Liu que había sido tan bueno. Cuando llegué a casa, mi madre ya había preparado una mesa llena de comida rica, pero yo no tenía nada de apetito. Comí unos bocados y me fui directamente a dormir. Al dormirme soñé con esa anciana vestida de ropa gris, y el auto fantasma Santana silencioso y esa mujer sin pupilas negras, y la escena del cadáver del maestro Liu balanceándose. Eso me despertó de golpe. En ese momento ya estaba oscuro. Justo cuando quería bajar de la cama, toqué algo muy blando. Miré confundido.
y al instante sentí que mi corazón se... porque en la cabecera de mi cama, ese objeto envuelto en tela roja, en ese momento un miedo enorme me oprimía hasta casi todos los pelos de mi cuerpo se erizaron. ¿Cómo había aparecido ese bulto envuelto en tela? Empujé la puerta para llamar a alguien, pero la escena ante mis ojos me destrozó el corazón. Vi a mis padres igual que el maestro, colgando inmóviles en la viga de la puerta principal. Sus ojos, nariz, boca también sangraban líquido. Un dolor enorme me subió del corazón a la cabeza. Miré aturdido esa escena. Las lágrimas corrían como un grifo. Mi voz ronca rugía como un demonio. Mamá, si hubiera sabido que pasaría algo así, ni muerto habría sido conductor de camión. Después de bajar a mis padres, llamé directamente a mi hermano mayor y cuando llegaron a casa y vieron los también lloraron a gritos. El funeral de los padres lo organizó mi hermano, solo que los dos ancianos habían muerto de forma todos en la familia se sentían muy, aunque después vino, pero todavía no encontraron ninguna pista. Al final se cerró como suicidio. Y mi hermano mayor pareció pensar en algo. Al tercer día, después de la muerte de los padres, fue al pueblo vecino y trajo a un maestro de... Pero cuando el maestro de Jan fue invitado, no entró en la casa, sino que miró desde... y luego se quedó mirando fijamente a un lado. Mi hermano mayor, curioso, también siguió su mirada y me miró a mí. Luego preguntó, ¿qué pasa, señor? ¿Quién es este? El maestro Jan señaló directamente hacia mí. Frunciendo el ceño preguntó, oh, señor, este es mi quinto hermano, se llama Chimin. Normalmente lo llamamos Chogu. Mi hermano mayor explicó. Y en ese momento yo sentía que este maestro, vi claramente que le faltaba una parte y también le faltaba una parte del dedo medio izquierdo. Pero las palabras que dijo a continuación me sorprendieron de golpe. El problema de tu familia es culpa suya. En cuanto el maestro de Jan dijo eso, no solo mis hermanos y hermanas, incluso la gente del pueblo que había venido a mirarme, sus miradas en ese momento eran como cuchillos. Me hacían sentir incómodo por todo el cuerpo. En ese momento mi hermano mayor preguntó, señor, ¿no habrá algún malentendido? Chogu creció en el pueblo. No tiene nada raro. El maestro Jan frunció el ceño y dijo lentamente, antes realmente no tenía ningún problema, pero por su destino trajo algunas cosas sucias, y al escuchar esa respuesta, levanté la cabeza de golpe y pensé en algo, quizá por la muerte de los padres. Casi había olvidado el bulto envuelto en tela roja y mi expresión fue captada de inmediato. Él era el que mejor me conocía de todos los hermanos. Vi que mi hermano mayor maldijo. Tomó una pala de hierro y vino hacia mí. Tú maldito, ¿qué cosa sucia trajiste de vuelta? Sácala rápido para que el maestro la recoja. Solo que antes de acercarse a mí, la gente del pueblo lo detuvo. En ese momento, el maestro Jan me dijo, ahora ya estás demasiado enredado con esa cosa. No puedo ayudarte. Pero si no quieres afectar a los demás parientes del pueblo, te sugiero que te vayas de aquí. Cuanto más lejos, mejor. Al escuchar esa frase, abrí la boca pero no pude decir nada. En mi mente aparecieron las muertes horribles de mis padres y el maestro Liu. Vete rápido. Chogu, no te quedes en el pueblo. Antes ya había gente que decía que era... Esas murmuraciones de la gente del pueblo entraban continuamente en mis oídos, como la última piedra que me aplastaba. Mis lágrimas fluían. Caminé con dificultad hacia la habitación interior. Tomé la maleta que había traído hace unos días y luego llegué a la sala principal y me arrodillé directamente hacia las fotos de mis padres. Golpeé la cabeza contra el suelo 3 veces con fuerza. Antes de irme busqué un encendedor y quemé ese bulto envuelto en tela roja. Luego llegué de nuevo a la puerta principal. Con la última esperanza, miré a mis hermanos y hermanas, pero ellos todos giraron. En ese momento, en mi corazón ya no quedaba ni una pizca. Con la mochila en la espalda, me fui. Al mismo tiempo en mi corazón juré, mató a mis padres. Lo voy a encontrar. Salí solo del pueblo. De repente me sentí un poco perdido, porque no sabía a dónde ir. Al final decidí ir a ver la casa del maestro Liu, aunque solo me había llevado un día, pero todavía lo consideraba mi maestro. Su casa estaba a más de 10 li de nuestro pueblo. Cuando el cielo empezaba a oscurecer, finalmente llegué al pueblo del maestro Liu. Ellos todos me miraron con una mirada inexplicable. Al final uno de los ancianos de 60, la casa de Liu Laowai está en la cuarta, sin embargo apenas terminó de decir eso. Vi que la persona a su lado le dio una palmada, asustándolo para que cerrara la boca de nuevo. Dije gracias y entré al pueblo. Pero en mi corazón estaba muy confundido. No era para que la gente del pueblo lo temiera tanto, solo que cuando llegué a la puerta de la casa del maestro Liu, me quedé completamente perdido, porque en la puerta de su casa había varios autos de policía estacionados, y en la puerta había más de 10 aldeanos. Me acerqué confundido, y al instante vi una escena que no vi que en el árbol torcido del patio de la casa colgaban 5 o 6 personas. Sin excepción. Todos habían muerto de la misma forma que el maestro Liu, y mis padres. La policía
En ese momento, estaba bajando uno por uno, solo sentí que mi frente estaba llena de sudor. Esto claramente era toda la familia exterminada, y el método era exactamente igual. En ese momento sentí claramente que hasta los dedos de mis pies temblaban. En ese momento, una policía mujer familiar salió del patio y enseñó. Salga un momento. ¿O alguien conoce a Chao Wu? Esa frase fue como un trueno. Y convirtió mi corazón ya incómodo en... Giré la cabeza y miré alrededor. Descubrí que nadie decía que era Chao Wu, así que armándome de valor, levanté lentamente la mano. ¿Tú eres Chao Wu? Bien, ven conmigo, ¿Cómo eres tú? La policía mujer al ver que alguien levantaba la mano se puso con... Pero al ver que la persona que levantaba la mano era yo, su cara cambió de color al instante. ¿No te llamas Jimin? La policía mujer me preguntó con caras. En ese momento, finalmente supe el nombre de esta policía mujer. Tenía una que decía Jinlin. Me llamo Jimin. Quinto en casa. Todos me llaman Chao Wu. Me rasqué la cabeza y expliqué. Sin embargo, Jinlin solo frunció el ceño y me miró pensativa. Después de mucho tiempo dijo, entonces ven conmigo. Después de entrar, instintivamente conté los exactamente 7 con el viejo perro. Se notaba que era toda la familia del maestro Liu, siguiendo a Jinlin y descubrí que el policía de mediana edad de la comisaría... En ese momento, él estaba mirando un papel en silencio y pensativo. Al ver que Jinlin y yo entrábamos, preguntó alegre, ¿encontraron a Chao Wu? Luego al verme con atención, sus cejas también se fruncieron. ¿Tú eres Chao Wu? Asentí con la cabeza. Repetí lo que le había dicho a Jinlin. El policía de mediana edad pensó un momento y luego dijo, ya que eres Chao Wu, te hago una pregunta. ¿Dónde estabas anoche? Estuve en ¿qué casa? En la casa de mis padres. ¿Hay testigos? Todo el pueblo puede... En ese momento sentí que este policía de mediana edad empezaba a sospechar de mí otra vez. De repente entendí algo. Oficial no sospechará que lo del... El policía de mediana edad no respondió, sino que miró el papel en su mano. Y luego levantó la cabeza y me dijo, recuerdo que tu casa no está solo más. ¿Qué haces aquí? El maestro Liu, al menos fue mi maestro Vine a verlo por última vez, esto no tiene nada que ver conmigo, intenté. Sin embargo, el policía de mediana edad no habló. Mientras me ponía... Dijo, dices que no tiene nada que ver contigo. Bien, tengo algo para que veas. En ese momento, el policía de mediana edad puso directamente el papel que tenía delante de mí. Y al ver las palabras en el papel, sentí claramente que mi cuerpo temblaba. Mi corazón saltó a la... En ese papel estaban escritas: Chao Wu mató a toda mi familia. Camión de carga regalado a Chao Wu. En ese momento, sentí como si hubiera caído. El policía de mediana edad y dijo fríamente, entonces fuiste. Al escuchar eso agité las manos rápido. No fui yo, como podría ser yo. Anoche estuve en casa. El policía de mediana edad al ver esto en realidad este papel era, ya que en la nota de suicidio decía que tú mataste a toda la familia. ¿Por qué te regaló el camión? Al escuchar lo que dijo el policía de mediana edad, mi corazón se llenó de inquietud y no hablé. En realidad antes realmente quería mucho pero el primer día que salí con el maestro Liu, pasaron tantas cosas. En ese momento ya sentía un miedo enorme. Luego el policía de mediana edad y ordenó a otros policías que me llevaran de vuelta a la comisaría. Me senté en el auto de policía. Miré al policía de mediana edad. Su cara estaba un poco pálida, frunciendo el ceño sin saber quizá lo que dije antes sobre los fantasmas también había hecho dudar un poco su corazón por su experiencia. 7 personas se ahorcaron al mismo tiempo. En la escena no había ni un... Claramente no era normal. ¿Y si realmente lo había hecho yo? ¿Cómo iba a dejar una nota con pistas en la escena? Pero después de todo, yo era el único sospechoso en la escena. Tuvo que llevarme primero. Al llegar a la comisaría, me llevaron de nuevo a una pequeña habitación. Sin embargo, lo que no esperaba era que estaba en la misma habitación que ese loco. En ese momento, él estaba sentado allí, mirando al vacío, con esposas en las manos y los pies. Dudé un momento en la puerta, preparándome para hablar. Pero la habitación abrió la boca primero. Sabía que volverías. Al escuchar eso pregunté con curiosidad, ¿cómo lo sabías? La familia de Liu Laowai ya no existe, ¿verdad? Al escuchar esa respuesta, me quedé helado. Lo miré aturdido. Y pregunté, ¿cómo lo sabes? ¿Fuiste tú quien mató a toda la familia del maestro Liu? El loco al escuchar aplaudió con la... ¿Crees que yo ahora tengo la capacidad de salir a matar? Al ver eso fruncí el ceño realmente. Tú no puedes salir. Entonces, ¿quién fue? Él no habló. La cabeza, lentamente finalmente abrió la boca y dijo lentamente una palabra, fantasma. Abrí los ojos. Y mi cuerpo se echó hacia atrás involuntariamente contra... ¿Estás bromeando conmigo? ¿Cómo? ¿No has visto ya muchas cosas? En ese momento, recordé había visto muchas cosas extrañas y malignas. En realidad, Liu Laowai fue demasiado codicioso. Tocó algo que no debía y usó un poder que no debía usar. Por eso él y su familia murieron por su propia culpa. El loco al decir esto de repente giró la cabeza incrédulo y me preguntó, ¿también murió gente? ¿Quién murió? Al escuchar su pregunta,
Sentí de repente una oleada de tristeza subir a la cabeza. Mis padres murieron. ¿Qué? Al escuchar lo que dije, el loco se levantó directamente. Sus ojos muy abiertos, mirándome con shock. ¿Cuándo murieron? ¿Cómo murieron? Hace unos días. Justo en la tarde en que me soltaron de la comisaría. Murieron de la misma forma que el loco al terminar de escucharme. De repente se sentó como si se hubiera derrumbado, murmurando solo. ¿Cómo puede ser? No debería ser. ¿Cómo pudieron morir ellos? Este asunto no tenía nada. De repente el loco con una mano agarró mi brazo con fuerza. ¿Liu Laowai te mostró esa cosa? ¿O te habló de esa cosa? Su fuerza era muy grande. Quise liberarme, pero descubrí que no podía. ¿Qué cosa? Solo pude fruncir el ceño y preguntar. Un bulto envuelto en tela roja. Dentro había un zapato bordado. ¿Rojo lo has visto? Dime rápido, su voz era extremada. Me hizo sentir un pánico inexplicable. Bulto envuelto en tela roja. Lo vi. Cuando volví a casa. Esa cosa apareció misteriosamente, pero no lo abrí para ver. Al escuchar lo que dije, su expresión se volvió urgente y dijo, ¿lo viste? ¿Dónde está esa cosa? Dámelo rápido. Ese bulto envuelto en tela roja cuando me fui. LOQIM, y, en cuanto terminé de decir eso, el loco se como si se hubiera quedado. ¿Tú? ¿Qué dijiste? ¿Lo quemaste? Al ver que asentí con seguridad, me dio una bofetada directamente. ¿Quién demonios te dijo que lo quemaras? Vas a morir. Realmente vas a morir. Se acabó, ahora te ha elegido. Vas a morir. Ahora no puedes morir. Unos años después, el loco como si pensara en algo. Ahora tienes que salir de aquí. Ve a la parte este de la ciudad y busca a un maestro de Jinyan. En ese momento, yo ya estaba muy sensible por este loco, especialmente después de que dijo eso. Hasta ahora estaba muy En ese momento, su mano que agarraba la... Recuerda cuando vayas a buscar a Laomi. Dile que Chochi te envió a buscarlo. Después de decirlo como si se hubiera liberado, se levantó. Desapareció al instante. Se sentó allí en silencio, mirando a un lugar fijo. Suspiré y me senté también. Ahora, aunque quisiera irme, no podía. ¿Crees que yo solo puedo salir de la comisaría? Esta comisaría no es mi casa. Sin embargo, parecía no importar. Solo dijo suavemente. Pronto saldrás. ¿Pronto cuándo? Pregunté rápidamente. Justo en ese momento, escuché ese policía de mediana edad apareció. Me miró con expresión extraña. Puedes irte. Justo cuando quería dar las gracias, el loco me susurró rápidamente al oído. No olvides lo que te dije. Ahora ve inmediatamente a buscar a Laomin en la parte este. Sal de la comisaría y caminas, no mires atrás, no importa. Cuando llegues a una puerta donde cuelgue, ve y toca la puerta inmediatamente. Aunque te rompas la cabeza, haz que te ayude. Recuérdalo bien. Al escuchar lo firme que hablaba el loco, en mi corazón surgió una inquietud. Pero aún así, al salir de la comisaría, ya eran las 7 de la noche. El cielo estaba seco y frío. En la carretera no había ni una sombra de ver. Seguí lo que dijo el loco y caminé siempre hacia el este. No había ido muy lejos. De repente, escuché que alguien me llamaba desde atrás no muy lejos. La voz era borrosa y no sé, al principio no le hice caso, pensando que quizá el viento era fuerte pero hasta que esa voz empezó a sonar junto a mi oído. Entonces me di cuenta de que me estaban llamando por mi nombre. Me detuve. Y descubrí que parecía la voz de mi hermano mayor, Chao. ¿A dónde vas? Chao, ¿por qué no vuelves a casa? Date la vuelta y mira. La voz de mi hermano mayor era preguntando sin parar a dónde iba. Pero en ese momento sentí que se me erizaba la piel de la cabeza. No creía que mi hermano mayor estuviera en esta pequeña ciudad. Si realmente había venido, ¿por qué no caminaba delante de mí? ¿Por qué hablaba a mi espalda? Por eso recordé lo que dijo el loco, no mires atrás. Así que, bajo los constantes llamados de mi hermano mayor, no solo no miré atrás, sino que aceleré el paso. Incluso al final ya corría, escuchando el sonido del viento, más los constantes llamados. En ese momento ya sentía, pero corrí mucho tiempo. Y todavía no veía el restaurante con el cartel que mencioné. En cambio, las llamadas junto a mi oído se convirtieron en la voz de mi padre. Chao, pequeño bastardo, ¿por qué? Luego se convirtió en la voz de mi madre. Ven con mamá. Nunca miré atrás, sin embargo, la voz se convirtió, su voz era fría y etérea. Chou, deja de correr. No puedes escapar. Acéptalo, naciste con este destino. En ese momento, yo ya estaba llorando de miedo, pero aún así mientras corría maldije, acepto el destino de tus 18 G. Cuando terminé de gritar eso, la voz detrás desapareció, así que no me atreví a mirar atrás. Aproximadamente, ya casi no tenía fuerzas, pero todavía no veía el restaurante con el cartel. De repente, sentí que algo me tropezaba y caí directamente al suelo. No quiero morir. Tengo que encontrarlo. A la cosa que mató a mis padres. Tengo que vengarme. Me levanté tambaleante. ¿Qué? Volvía a sonar, pero
Esta vez todos hablaban al mismo tiempo. Muy ruidoso. No escuchaba bien, pero sentía claro que un par de manos frías me apretaban el cuello con fuerza. Quise apartarlas, pero descubrí que mi cuello estaba sin darme cuenta. Mi respiración ya empezaba a ser difícil. Mis ojos también se volvían borrosos. Vete, vete. Muere, muere. Acompañado de ruido. Yo luchaba con todas mis fuerzas, pero justo en ese momento, en una tienda no muy lejos, la puerta se abrió de repente. Dentro llegó un rugido fuerte y lleno de energía. A medianoche todos, ¿qué demonios gritan? Largo de aquí todos. Lo extraño es que los sonidos extraños junto a mi oído desaparecieron de repente. Incluso la presión y la sensación de asfixia en mi cuello desaparecieron al mismo tiempo. En la confusión, vi que una figura salió de la tienda y instintivamente extendí la mano y agarré su Dije con dificultad 2 palabras: sálvame. Luego una ola de sueño me invadió y me desmayé. Cuando desperté al día siguiente, descubrí que estaba acostado. Luego sentí de repente la voz fuerte y llena de energía de anoche volvió a sonar. Si quieres morir, puedes rascarte. Miré hacia la voz. Vi a un hombre de mediana edad que sostenía una botellita roja. Mirándome con calma y dijo: ¿fuiste tú quien me salvó? El hombre de mediana edad no respondió. Se sentó en la silla de al lado. Abrió la botellita y dijo: los fantasmas que encontraste son bastante feroces. Si puedes bajar de la cama, ven. Camarero. Él tomó del botellita un poco de algo parecido a ceniza de y lo untó uniformemente en mi cuello. Esto cura las huellas de manos de fantasma con efecto milagroso. La gente común, al menos, pero como me caes bien, no te cobro. Yo estaba ¿Cómo? ¿Olvidaste lo que te salvé anoche? Si no hubiera intervenido, esos pocos te habrían estrangulado. En ese momento, recordé confusa. En mi corazón sentí un miedo posterior. Pregunté rápidamente: tío, en la parte este de la ciudad. Al escuchar mi pregunta, el hombre de mediana edad que estaba tapando la botellita se sorprendió. ¿Para qué lo buscas? Un amigo mío me dijo que lo buscara. Solo él puede salvarme la vida. ¿Quién sabe? El hombre de mediana edad al escuchar eso, de repente sonrió. ¿Salvar tu vida? Si es por esos pocos de anoche. Cualquier experto que sepa un poco de exorcismo podrías, porque tienes que buscarlo específicamente a él. Sacudí la cabeza, no sé eso. Pero mi amigo solo me dijo que buscara a Lao Ming. ¿O cómo se llama tu amigo? No lo sé. Solo me dijo que dijera que Chao Chi me envió. Chao Chi, en el instante en que dije eso, tenía una sonrisa en la... Después de unos segundos preguntó: ¿cómo te llamas? Me llamo Chi Ming. Chao Ming, me llaman Chao Wu. ¿Tú eres Chao Wu? Por mi respuesta. Su tono subió varios grados, mirándome incrédulo. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Me asusté por su cambio repentino. Sin embargo, él no me hizo caso. Directamente agarró mi mano y levantó rápidamente mi mengue. De repente vi en mi brazo que había aparecido misteriosamente una línea negra, del grosor de un cabello, que se movía sin parar. ¿Realmente eres Chao Wu? ¿Por qué tu destino cambió? El hombre de media... ¿Qué? ¿Qué es esto? Abrí los ojos, mirando la línea negra en mi brazo, sintiendo que todo mi cuerpo temblaba. En ese momento, el hombre de mediana edad me miró con seriedad. Chao, ¿por qué Chao Chi te dijo que vinieras a buscarme? Cuéntame todo desde el principio. ¿Buscarte? ¿Tú eres Lao Ming? Correcto, soy yo. El hombre de mediana edad asintió. De repente me sentí un poco confuso. Resulta que la persona que me salvó anoche era a quien el loco me dijo que buscara. Así que... rápidamente le conté todo lo que me pasó como conductor de camión y las personas que habían muerto inocentes, todo de una vez. Pero justo cuando llegué a la parte donde quemé ese bulto envuelto en tela roja, la expresión de Lao Ming delante de mí se congeló de repente y se puso igual que el loco. Tú quemaste ese bulto. Al decir eso incluso temblaba un poco. Sí. Pensé que era una cosa de fantasma y la quemé. Los fantasmas no le tienen miedo al fuego. Al escuchar lo que dije, Lao Ming me fulminó con la mirada. Esa cosa no es un objeto. Liu Laohua y toda su familia murieron precisamente porque él tocó esa cosa sin permiso. Pero esa cosa te eligió a ti. Es tanto una bendición como una maldición. Pero tú la quemaste. Eso se convirtió en una gran maldición. ¿Pero por qué murieron mis padres? Eso es porque quemaste su cosa. Ahora él quiere tu vida a cambio. Incluso todos tus parientes y amigos. Y todas las personas que conoces morirán. Al terminar, Lao Ming suspiró profundo. Se derrumbó en la silla murmurando: Chao Chi, Chao Chi. ¿Qué problema tan grande me dejaste? Pero mientras hablaba apretó los dientes, como si hubiera tomado una decisión. Maldita sea, me arriesgaré. Luego, Lao Ming me puso la botellita en la mano y me ordenó: si quieres vivir, quédate en mi casa. Recuerda, no salgas de mi casa bajo ninguna circunstancia. Ahora voy a tu pueblo. Si no me equivoco, tus parientes ahora probablemente. Antes del atardecer estaré de vuelta. Si antes del atardecer no regreso, y es... no importa quién te llame, no salgas.
¿Lo recuerdas? Asentí aturdido. Yo estaba completamente confundido. Lao Ming suspiró largo. Se levantó, tomó un bulto de la habitación. Luego escupió al suelo y salió. En ese momento, yo también sentía un poco de seguridad, pero yo solo en la habitación. No sabía qué hacer, quizá por aburrimiento. Abrí la ventana. Mirando a la gente que iba, justo cuando saqué la cabeza, descubrí que realmente estaba en un restaurante. Pero en la puerta de este restaurante no colgaba el cartel que mencionó el loco. Al ver eso sentí que mi corazón latía con fuerza. Salí casi y miré más de 10 veces. Aquí realmente no colgaba nada, sin darme cuenta. En mi frente aparecieron muchas gotas de sudor. Una sensación de miedo inexplicable invadió mi corazón. Sentí como si hubiera entrado en otra trampa. Si este hombre de mediana edad no era el maestro de Qin Yan llamado Lao Ming, ¿por qué admitió que lo era? De repente caí en un estado de conflicto, porque no sabía si debía confiar en esta persona. Con el sol afuera, moviéndose constantemente hacia abajo, yo seguía debatiéndome si debía escapar. Pero en un abrir y cerrar de ojos, ¿por qué se oscurece tan rápido? Dije en voz baja para mí mismo. ¿Quién iba a saber que, apenas terminé? En la puerta sonaron de repente 2 golpes. El sonido era sordo, pero un poco. Eso me hizo sentir escalofríos al instante. Abrí los ojos mirando la puerta. Desde pequeño escuchaba a los ancianos decir que las personas normales tocan la puerta con ritmo 3 veces, y los fantasmas tocan solo 2 veces secas. Al pensar eso sentí que mis pasos temblaban un poco. Así. Me quedé parado como tonto sin atreverme a mover. Después de mucho tiempo, cuando el golpe pareció desaparecer, respiré aliviado. Justo cuando pensaba en entrar a la habitación, descubrí que el golpe en la puerta seguía siendo ese sonido. Me tiré directamente a la cama. Me metí bajo las sábanas y me quedé mirando la puerta. Pero parecía que la cosa en la puerta podía sentir mi mirada. El sonido se detuvo gradualmente de nuevo. Sin embargo, 5 minutos después, el sonido volvió a sonar. Solo que esta vez el sonido era diferente al anterior. Yo todavía estaba confundido, con el rabillo del ojo. De repente vi en la ventana una figura. Giré la cabeza para mirar. Y grité asustado. ¡Ay, Dios! Luego me tapé la boca y no, porque en la ventana una cara con sangre corriendo de los ojos estaba pegada al vidrio. Mirándome podía ver claramente que sus comisuras llegaban casi hasta las orejas, y sus 2 manos golpeaban la ventana. A esta persona, precisamente era una de las 7 personas que vi en la casa del maestro Li. Me escondí bajo las sábanas, apretando con fuerza esa botellita, como si me diera algo de seguridad. Pero los golpes seguían sin parar. Incluso podía escuchar una risa como de depresión, que resonaba sin parar junto a mí hoy. Cerré los ojos con fuerza. En mi mente recordé lo que dijo Lao Ming. Me dijo que me abrazara a la botellita y me escondí. No importaba quién me llamara, no saliera. No sé cuánto tiempo pasó. Los sonidos afuera de la ventana desaparecieron de repente, pero inmediatamente. Lo que llegó fue el sonido de la puerta abriéndose. Chirrido. Kuro solo podía contener la respiración y escuchar con los oídos, después de que la puerta se abriera. Llegaron sonidos de pasos. Sin embargo, lo que escuché, sino un grupo. Sin darme cuenta, sentí como si esas cosas, en ese momento, estuvieran paradas junto a mi cama, mirándome con una mirada fría, incluso como mirando. Eso hizo que mi cuerpo y mente estuvieran casi al borde del colapso. Después de mucho tiempo, entendí una cosa. Aunque esas cosas parecían estar, pero no hacían ningún. Por eso se veía. Como dijo Lao Ming, pero apenas tuve ese unas voces de fantasmas volvieron a llegar a mis oídos. Chou-Wu, es hora de irnos. Vamos, Chou-Wu, te hemos esperado. Mucho tiempo sus voces eran muy ruidosas. Había hombres y mujeres, niños y ancianos, llenas de una sensación etérea. Los sonidos ruidosos afuera se volvían cada vez más fuertes. No importaba cómo meta para los oídos. Eso hizo que en mi corazón surgiera de repente una extraña sensación de... Así que bajo las sábanas rugí. Vayan a buscar a quien los mató. ¿Para qué me buscan a mí? Largo de aquí todos. ¿Quién iba a saber que, apenas terminé de decir eso, la habitación se quedó en silencio, como si todas las cosas hubieran desaparecido? ¿Acaso los asusté y huyeron? Aunque pensé eso. Pero la primera vez no salí. No sé cuánto tiempo pasó. Escuché que, en la habitación, volví. Luego la voz cansada de Lao Ming gritó, Chou-Wu, salta. Todo lo resolví por ti. Al escuchar esa voz, mi corazón se alegró tanto que casi lloró. Luego aparté las sábanas directamente, pero lo que vi después de apartarlas me dejó helado al instante. Vi que junto a mi cama estaba parada un grupo de cosas con los ojos sangrando líquido negro, mirándome inmóviles y sonriendo. Sus lenguas estaban muy largas. Claramente era toda la familia de 7. Incluso vi a mis padres y al maestro Liu. La risa y los sonidos de masticación resonaban en la habitación. En ese momento, sentí que mi respiración se había detenido y me quedé inmóvil mirándolos.
quizá por la botellita en mi mano. No se acercaron más a mí. Pero mi corazón seguía latiendo rápido. El sudor frío en mi espalda ya había mojado mi ropa, especialmente al ver al maestro Liu, que estaba mordiendo algo ensangrentado, con una sonrisa extraña en la cara, mirándome fijamente. Esa escena para mí era como si el cielo se derrumbara. De repente, escuché una voz de mujer siniestra y fría. ¿Quemaste mi cosa? ¿Qué vas a dar a cambio? No me atreví a girar la cabeza para mirar. Incluso no tenía fuerzas para hablar. En ese momento de repente sentí como si una mano helada me acariciara desde mi cintura hasta mi nuca. Me hizo temblar involuntariamente, justo cuando sentía que esta vez mi vida se acababa. La botellita en mi pecho de repente emitió ese resplandor. Parecía detener a todas las cosas, y yo de repente sentí una corriente que fluía por mi cuerpo, haciéndome sentir relajado. Así que sin importarme nada, bajé rápido. Como loco corría fuera gritando, con la esperanza de que alguien se Pero lo extraño es, no importaba cómo gritara en la calle, no había ni una persona que se despertara. No solo eso, las farolas de la calle. En ese momento, mi corazón se llenó de miedo. Pensé que esta vez no escaparía. Justo en ese momento, de repente alguien apareció ante mí. Al mirar vi que era Lao Ming. Al ver su figura, como si hubiera agarrado, corrí rápidamente hacia él. Me arrodillé y grité llorando, «¡Sálvame, Aifan!». Bien, al escuchar la voz de Lao Ming, sentí como si escuchara una voz celestial. Justo cuando me preparaba para levantar la cabeza y dar las gracias, descubrí sorprendido que en ese momento la expresión de Lao Ming me miraba de forma extraña desde arriba. Luego las comisuras de su boca se curvaron que era exactamente igual a las sonrisas del maestro, lo que me destrozó aún más el corazón. Que los ojos de Lao Ming fluyeron lentamente líquido negro. Tus ojos. Temblando los ojos de... ¿O qué pasa con mis ojos? Diciendo eso, Lao Ming agarró su sonrisa desapareció gradualmente. Luego se volvió urgente y loca. Dime rápido, ¿qué pasa con mis ojos? En ese momento, la mano de Lao Ming era extremadamente dura. No podía liberarme. Maestro Lao Ming. ¿Qué haces? Te voy a llevar. ¿No querías que te salvara? Ven conmigo rápido. Vi que, en ese momento, Lao Ming, su boca y nariz también sangraban líquido negro. Y lo peor era, de repente sentí ese sonido de masticar, justo detrás de mí. Me giré para mirar. Efectivamente, ese grupo de cosas estaba detrás de mí, rodeándome a medias, pero entre ellas faltaban mis padres. En ese momento, Lao Ming apretó mi mano con más fuerza y me sonrió diciendo, no puedes escapar. Maestro Lao Ming, ¿tú qué quieres hacer exactamente? En ese momento yo ya estaba llorando. Por supuesto, llevarte. ¿No me pediste que te salvara? ¿Ir a dónde? ¿A dónde? Cuando llegues lo sabrás, dijo Lao Ming con una sonrisa llena. De repente, el maestro Liu, desde atrás, me agarró la otra mano. Así ellos me arrastraban y empezaron a caminar hacia el callejón pequeño. Sentía que mis piernas ya estaban débiles. No tenía fuerza en todo el cuerpo. Completamente me llevaban cargado. En la desesperación total, grité con todas mis fuerzas. Maldita sea. ¿Hay alguna persona viva? ¿Hay alguna persona viva que me salve? Los vivos se los llevan los muertos. Sin embargo, mis palabras no tuvieron ningún... Además de que los fantasmas a mí... No había ni un solo sonido de respuesta. Mientras me llevaban al callejón, mi corazón se derrumbó completamente. Empecé a llorar sin dignidad. En ese momento, las experiencias de estos días pasan ante mis ojos. ¿Esto es la sensación de morir? Sintiendo la asfixia opresiva, ya había perdido la esperanza. De repente en la oscuridad apareció misteriosamente un resplandor, aunque fue solo un instante, pero era como una espada afilada, que me iluminó la vista y me despertó al instante. Y en ese momento, mi cuerpo también perdió el control. Caí sentado al suelo directamente. Al mismo tiempo, el maestro Lao Ming y todo el grupo de la familia desaparecieron. No sabía qué pasaba. Me levanté asustado. Miré alrededor con pánico. Vi que, en el otro lado del había una mujer vestida con un kipao, descalza mirándome fijamente. Solo que cuando me froté los ojos, esa figura desapareció. Corrí rápidamente hacia ese lado del callejón. Pero al llegar, descubrí que ese lugar estaba vacío. Solo había una calle. No había nada más. Flor de camelia. Tomé esa flor en la mano. Hay que saber que esto era en pleno invierno, y la temporada de floración